de cómo se maneja el dilema de la seguridad energética europea como una encrucijada geopolítica global. Yo tengo un profundo interés por el desarrollo de la Unión Europea como organismo internacional porque soy profundamente europeísta. Y en la actualidad Europa se encuentra, como dice el título de mi ponencia, ante una encrucijada geopolítica. Por una parte está ese conflicto internacional dentro del corazón europeo, que es la invasión de la Federación Rusia a Ucrania desde febrero del año 2022. A partir de allí, Rusia siempre ha utilizado el petróleo, la exportación de energía hacia Europa como una herramienta de chantaje geopolítico, si se quiere, porque como sabemos que la Federación Rusa tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, una geografía bendecida por distintos recursos naturales, en este caso el petróleo y sobre todo el gas, y básicamente ese paso de gas hacia Europa estaba por el país de Ucrania, y eso generó un conflicto muy grande, sobre todo con sus más grandes economías, como lo son Alemania, que es la tercera economía del mundo, y Francia, que viene ocupando un segundo lugar. Esos 27 países que conforman la Unión Europea tienen lo que dice el profesor Carlos Molina Delgado, experto europeísta, una integración en dos velocidades. Todas las economías que están allí no las podemos ver del mismo modo, no es lo mismo. Los pequeños países bálticos, que dependen más geopolíticamente de Europa que lo que pudiera ser Francia, que lo que pudiera de Rusia, perdón, que lo que pudiera ser Francia y los países mediterráneos en su conjunto. Entonces, ¿qué pasa? Que esa dependencia del gas ruso, de los recursos, no se daba de igual manera. ¿Cuál era la economía más amenazada? Naturalmente Alemania, porque su aparato industrial dependía de la conexión con los gasoductos rusos, y cuando empieza la guerra, pues ahí se encendieron todas las alarmas dentro de Europa. Y la Unión Europea es una institución que no solo incluye una teoría, como nosotros tenemos mecanismos de integración aquí en América Latina, que parecen más brindis al sol y reuniones de jefes de Estado, pero no hay unas políticas efectivas. En cambio, la Unión Europea sí incluye el principio de subsidiariedad y de ceder la soberanía efectiva. Y hay, dentro del marco de lo que son la Organización de las Naciones Unidas, lo que se llama la Agenda 2030, que todos conocemos, y la aspiración de ser el continente que enmarca las políticas en una Europa verde. Y allí es donde entra esto en contraposición de lo que usted dice, profesora Gladys Cáceres, que los europeos más bien están rehuyendo del petróleo y están apostando a otras fuentes de energía. Y cuando se habla de transición energética, la misma palabra encierra un vocablo, es decir, que es algo que no se ha dado, que se está trabajando y que se está colaborando. Aquí yo tenía un mapa muy bonito que hablaba de los principales conflictos internacionales, y esos focos de conflicto hacen que se encarezcan los productos, que las economías cambian tangencialmente. Si ustedes preguntan a los europeos del año 2020 cuánto costaba el combustible, cuánto costaban los alimentos, hoy notan un encarecimiento por el mismo conflicto. Entonces, bueno, eso ya lo hablé, lo del dilema de la seguridad, y lo que no todos esos países tienen la misma dependencia energética, y supremamente el caso alemán fue el que más se tuvo que revisar, porque los alemanes, que prácticamente son la conciencia industrial de Europa, la maquinaria, en la producción, digamos, química y de todo eso que hace avanzar esa economía, pues ha suscitado un problema, porque ellos se negaban a tener energía nuclear. Habían renunciado
a su proyecto de energía nuclear por consabidas razones. En cambio, los franceses no, 70% de su producción de energía eléctrica sí que dependía de la energía nuclear. Y tras ese embate de la invasión a Ucrania, pues los alemanes han tenido que repensar, Suecia ha tenido que reactivar otra vez esa mirada hacia lo que es la energía nuclear y por supuesto apostar más a esas fuentes de energías renovables, a lo que se enmarca dentro de un proyecto que se llama el Pacto Verde Europeo, que si bien es cierto había empezado en 2019, antes de la invasión, se ha tenido que potenciar, porque ¿cómo haces para garantizar la seguridad energética cuando no diversificas esas fuentes de energía? ¿Qué ha tenido que hacer Ursula von der Leyen, que es la persona más importante dentro de la Comisión Europea? Negociar con países como Kazajistán, que no les gusta mucho su modelo político, pero les provee petróleo de manera más segura, y mirar un poco hacia América Latina, hacia esas posibilidades energéticas que hay en la producción de hidrógeno verde, de litio, de todos esos componentes energéticos renovables que necesitan para fortalecer su parte energética. Bueno, voy a seguir aquí, no me pasa la lámina. Y como decía, que dentro de la invasión, dentro de lo que es la invasión ucraniana, se da un punto de quiebre que impulsa reformas en esa institucionalidad europea que se orientan a diversificar el suministro energético. Cuando yo tuve que hacer el trabajo para poder saber las fuentes y revisar lo que es el trabajo de la Comisión Europea para poder hacer frente a esa invasión, como les dije, esa institucionalidad no está cargada de retóricas vacías, como pasa con los mecanismos de integración latinoamericana. De verdad, el abordaje en aras de promover el cumplimiento del Acuerdo de París del año 2015 y de dar cabida al Pacto Verde, que el Pacto Verde no es otra cosa, sino cumplir cada uno de los puntos ambientales de los 17 puntos de la Cumbre de Desarrollo Sostenible y de generar energías más amigables con el ambiente y hacer que ese tipo de energías sean más asequibles a los bolsillos de los europeos, porque ¿qué pasa? Dentro de Europa, como los inviernos europeos son tan inclementes, tienen que hacer construcciones con altos estándares, es decir, para evitar que se siga consumiendo tanto gas en calefacciones y producir esas fuentes de energía, ya sea de la energía eólica o reduciendo el tamaño del consumo. Y eso parte de planes de inversión muy importantes, no es nada más, como decía, brindis al sol. Y bueno, voy a resumir. Entre estos acuerdos macros están el Acuerdo de París, el Pacto Verde Europeo, que empieza en 2019, un paquete de políticas de la Comisión en lo que se llama el REPower Europeo en 2022. Mire, cuando uno agarra a leer documento por documento de la Comisión Europea, eso se da un agotamiento, porque es una especie de matrioshka, que unos planes llevan a otros y hacia el infinito. Pudiera yo nombrar lo que es el argumento de la neutralidad energética europea, la descarbonización de la economía, que eso es un toque bastante fuerte para los alemanes, que tienen las minas de carbón más importantes de Europa, y el hecho de no comprarle carbón a Rusia, carbón cero. Esa política la están aplicando, y también en la actualidad, si bien es cierto que aún sigue dependiendo en gran medida del gas ruso, ya la dependencia ha disminuido, está por el orden de 30%.
y antes de la invasión era mucho mayor, y con los países que más han tenido que lidiar es con los bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, que están allí y que prácticamente tenían el 100% de dependencia. Y en el caso de Moldavia, tiene unas políticas bastante enérgicas para combatir esa dependencia. ¿Cuál es el propósito de los europeos? Ser la vanguardia, la Europa verde, imagínense ustedes, dentro de un escenario global tan conflictivo, y cuando hay países como los Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump hace, no sé, un mes en la cumbre del futuro, aparte de todas las cuestiones geopolíticas que trató allí, lo que hizo fue burlarse de lo que habían hecho los presidentes estadounidenses precedentes en materia del cambio climático, subestimar absolutamente el discurso de la Organización de Naciones Unidas, y dijo que pobrecitos los europeos que habían caído en el engaño del cambio climático y de la Europa verde, y lo que hizo fue criticar los grandes gastos que se hacían en la inversión de energía eólica, y que en cambio, mientras los europeos vivían sumidos en un problema energético, los chinos seguían consumiendo hidrocarburos y seguían comprando lo que la Federación Rusa no le vende a los europeos. Simplemente los chinos y los indios sí que lo compran, porque ellos todavía están en una etapa de industrialización. Entonces, esa transición energética no es algo que se dé muy fácil, aunque los europeos estén trabajando muy bien en ellos. Y bueno, lo que habíamos hablado anteriormente, que hubo una reformulación del uso de energía nuclear con fines pacíficos, y que esto ha hecho que se den nuevas alianzas estratégicas, es decir, que ya no sea Rusia el principal proveedor de energía nuclear, sino mirar un poco más hacia América Latina como fuente de aprovisionamiento, y países que si bien es cierto no son democráticos, están dentro de la esfera de buenas relaciones con la Unión Europea, como pudiera ser países del norte de África, el Reino de Marruecos, Libia, y países de lo que es el Asia Central. Fíjese que ahí, como usted bien lo señalaba, profesora, entra el juego geopolítico. O sea, ahí no hay buenos ni malos, sino hay una cuestión de intereses para poder cooperación energética entre América Latina, Europa. Históricamente nuestra región ha sido un proveedor de materias primas. En eso se ha basado las economías latinoamericanas. Sin embargo, no voy a hablar mucho de Venezuela, porque más que todo lo que es el impulso hacia las energías verdes está más en proyecto y en papel que lo que realmente se está haciendo. Eso no quiere decir que no haya recursos naturales al sur del país. Imagínense la cantidad de elementos minerales que pueden dar cabida a lo que es esa transición energética. En este caso, la Unión Europea puede ser visto como un actor importante de cooperación energética con América Latina, para disminuir un poco la influencia china, porque los europeos habían dejado ese espacio vacío y los chinos estaban comerciando grandemente con América Latina. Entonces Europa tiene en la mira y apuesta, como dije, a fuentes energéticas alternativas con algunos países de la región. ¿Quiénes son los que están mejor posicionados? Brasil, como decía la profesora, México, y como sabemos que la gran producción de litio está en lo que se llama el triángulo de litio, Bolivia, Chile y Argentina. Entonces los europeos están invirtiendo allí. Y también hay digamos unos marcos de acuerdo, ya me tocaron la campana, hay unos marcos de acuerdo dentro de la Unión Europea y algunos países con la ruta del hidrógeno. Ecuador, Colombia, Brasil, Costa Rica
están muy bien posicionados allí, o sea que sí hay acuerdos bilaterales, acuerdos macros, y hay un elemento muy interesante que estuve revisando los acuerdos dentro de las cumbres CELAC Unión Europea, y siempre se habla de una transición energética justa, que hay que invertir, que hay que promover la integración, y sobre todo ustedes saben que cuando se habla de descarbonización de Europa, eso no se da mágicamente, ahí necesita otros elementos para producir esas energías renovables verdes. ¿Y qué es lo que se aspira? Reforzar el vínculo con países que tengan esa potencialidad energética para finalmente generar esa transición energética que sea más amable, más amigable con el ambiente, fortalecer el vínculo entre Europa y las naciones latinoamericanas y que haya una coherencia entre las políticas ambientales y los acuerdos de entendimiento. Ustedes saben que pasar de la teoría a la práctica es muy sencillo y muy bonito, pero hay una trastienda detrás de la transición energética, porque según el discurso de mis amigos europeos, todo se da de manera muy plausible, muy bonita, y supuestamente cuando nosotros pasamos de dejar de utilizar hidrocarburos a pasar a energías más amigables, renovables, no se contamina, y eso es una gran mentira. Es una gran mentira, porque el hidrógeno, el etanol, el litio, eso conlleva una gran contaminación. Ustedes nada más pensar, es que hay gente que piensa, no, que se invierte en tecnología, se invierte en la innovación tecnológica, y usted cree que detrás de estos dispositivos no hay elementos químicos, minerales, no hay una explotación minera. Entonces, incluso con la inteligencia artificial, toda esa polémica que tanta agua se gasta cada vez que uno produce imágenes, entonces eso hay que mirarlo de cerca. Y ya para cerrar, hay un libro que se llama La guerra de los metales raros, la guerra oculta de la transición energética, de un autor francés de apellido Pitron, ahí sí me perdona la profesora que no sé pronunciar, que él estudia que detrás del discurso de la transición energética hay muchos agentes contaminantes. Y bueno, esta no es una materia fácil de estudiar, pero sí nos invita a repensarnos y que dan más preguntas que respuestas, y Venezuela pudiera ser un polo de desarrollo, de colaborar directamente con los europeos, sea por la venta tradicional de hidrocarburos o la exportación de minerales geoestratégicos, pero esta situación política nos tiene un poco atrasados en esa materia.